Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado en esta mañana, a don Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias, doctor Palacios, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ha sido la comidilla de todo estos días, la licencia del presidente de la República. Y bueno, su ministro, José de la Gasca, dice, no tiene la obligación constitucional de pedir licencia, él puede estar tranquilamente como candidato y a la vez ejercer sus funciones. Lo único que dice, no tiene que estar haciendo campaña, que otros pueden hacerla por él. Es así como vemos la situación desde el lado legal. Bienvenido, doctor Palacios. Muy buenos días, Verónica, con gusto compartir con usted. A ver, en relación a la licencia del presidente de la República, existen dos interpretaciones posibles. La una interpretación, a la que yo considero que es la sistemática con el ordenamiento jurídico, en la que la reforma del Código de la Democracia lo que precautela es igualdad de armas en la contienda electoral, de forma que el término reelección debe ser entendido el candidatizarse a la misma dignidad, se entienda o no para efectos numéricos de que Ujú. esta es o no es la primera reelección. Esta es la interpretación que yo estimo es la correcta. La otra interpretación, sin embargo, que también es constitucionalmente posible, que es la interpretación literal del término Ujú. reelección, nos lleva a la conclusión de que el presidente de la República, según el dictamen de la Corte Constitucional, al no estar inmerso en una reelección, no debería pedir licencia. Allí está la discrepancia. Pero más allá de eso, y que creo que es lo importante, aún bajo la tesis de que el presidente de la República haya tenido que pedir licencia, el hecho de no hacerlo no recoge una consecuencia jurídica inmediata, el Código de la Democracia, que ese es en realidad el problema. No existe una sanción específica, por más que se planteen denuncias, ya lo hizo los socialcristianos, me parece, otras bancadas también están, bueno, analizando presentar alguna denuncia, pero no existe una sanción específica. No existe una sanción por el hecho de no pedir licencia. Distinto es lo que se está queriendo traspolar, que es del artículo Ujú. 278, numeral 3, que es aquella infracción electoral relativa al servidor público que induce al voto de una determinada posición. Pero hay que también tener pinzas con eso, porque la infracción electoral no es hacer campaña, sino es inducir al voto. Y el caso más remoto que tenemos sobre este tema es el del alcalde, se quito casi el saco de la alcaldía, el señor Pavel Muñoz, que fue sancionado por esto, Claro, pero hay que entender que el contexto de la sanción de Pavel Muñoz es con el verbo inducir al voto, porque él lo que hacía en sus videos de TikTok claro. es decir, apoyemos a quien en ese entonces era candidata a la presidencia, la señora Luisa González, y el tribunal lo que dijo es, él lo que está es Eso induciendo no por su puede hacerlo, autoridad. O claro. sea, es diferente. No yo creo que el presidente actualmente, el presidente de la República, camina en una línea delgada entre acto de gobierno y acto de campaña. Pero mientras no incurra en la inducción al voto, no está en una infracción electoral propiamente. Hay que tomarlo con pinzas también, doctor Palacios, porque, por ejemplo, lo que ocurrió el domingo con los simpatizantes que estaban ahí, un Carondelet, simpatizantes del presidente, que no sé qué tan espontáneos pueden haber sido, pero más allá de eso, y bueno, hay quienes creen que esto podría haber sido un acto, un mitin político. Sí, en efecto, ahí con pinzas, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada entre continuar en acto de gobierno y hacer un acto de campaña. La defensa, el escuchado del ministro de Gobierno es que lo que él salió es a dar un discurso a simpatizantes del gobierno como tal que estaban ahí en la Plaza Grande. Bueno, creo que hay una línea muy delgada, lamentablemente, en esto, pero insisto, para que se configure la infracción electoral debe haber una inducción al voto. No todo acto, la campaña no es lo mismo que la inducción al voto, que es lo que precautela la infracción electoral. Y eso es lo que ha dicho el tribunal O en el sea que caso de podría Pavel hacer Muñoz. campaña igualmente. En mi opinión, no. En mi opinión, no puede hacer campaña. Él, creo que así, más que por el tema de la infracción de la inducción al voto, es por el hecho de se podría distorsionar la ocupación de recursos públicos Ujú. para beneficio propio. Eso me Claro. parece a mí que está más en el hecho de la campaña, pero la infracción de la inducción al voto tiene para mí un tinte un poco más gravoso, que, por ejemplo, les obligo a los funcionarios públicos a estar haciendo una, no sé, una caravana, un acompañamiento. Eso sí puede constituirse un acto de inducción al voto que no lo podría hacer otro candidato, sino alguien quien está en el poder. Ahora, ¿qué implica exactamente inducir al voto? Porque en este
en esta reunión del domingo, en esta concentración de simpatizantes, desde el balcón de su residencia en Carondelet, el presidente candidato expresaba, ustedes y este gobierno vamos a lograr que en 5 semanas resurja el fin del país. Debemos estar atentos a lo que está pasando. Es una lucha histórica contra la desigualdad, la delincuencia, la indolencia. En 5 semanas venceremos. Necesitamos su apoyo. Ahí no está pidiendo de alguna manera el voto. No sé si necesariamente él está pidiendo el voto así, en los términos que el Tribunal Contencioso Electoral ha entendido el verbo inducir al voto, la frase más que el verbo, es que aquel funcionario público haciendo alguna actividad que solo el funcionario público lo puede hacer, incita a que se vote por una determinada posición. Eso fue lo que resolvió en el tema de Pavel Muñoz. Ahora, no sé si necesariamente el discurso en el domingo encaja en esto, pero sigue siendo en esto, si digo, una línea muy, muy delgada en la que el presidente puede empezar a inducir al voto hasta de manera inconsciente en los actos de gobierno. Es una línea muy delgada que el presidente está asumiendo esta posición por los conflictos, los disturbios, las divergencias que existe con la vicepresidencia de la República. Bueno, qué complejo es este, como menciona el doctor Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional, es una línea muy delgada en la que está transitando el presidente de la República, presidente candidato, que como sabemos no se acogió a la licencia y bueno, estamos ahí. Arrancó la campaña oficialmente hace 2 días. ¿Y qué es lo que podría pasar, doctor Palacio, en esto? Porque, claro, usted menciona, no hay sanciones específicas por el tema de no pedir licencia, pero sí por este tema de inducir al voto. En este caso, ¿cuáles son las sanciones que se contemplan? ¿A qué podría afrontarse Daniel Noboa si es que se llegara a configurar este tema de inducir al voto, por ejemplo? Si el presidente Nova, que entiendo ya han presentado, creo, algunas denuncias, se llega a sustanciar una denuncia electoral y el tribunal llega a determinar que en efecto él ha incurrido en esta infracción, lo que puede ocurrir es desde una multa pecuniaria hasta la suspensión o de suspensión de sus derechos políticos o destitución del cargo que él ostente. En el caso de Pavel Muñoz, que insisto es la única referencia que Una tenemos referencia. ahora, lo que fue es una multa de $9,000, la que se le impuso al alcalde de Quito. Ese es el parámetro, digamos, que tenemos ahora en el caso de que se llegase a comprobar una infracción electoral. Bueno, importante. Ahora, otro tema que igualmente es la comidilla, el tema de la licencia de la Asamblea, porque la Asamblea, bueno, se ha armado una polémica. La Asamblea aprobó una resolución que obliga a los legisladores que buscan la reelección a tomar licencia para la campaña electoral. Ahora la presidenta encargada, Esther Cuesta, ha advertido que los asambleístas principales no podrán ingresar al pleno. Se ha armado todo un relajo y vamos a hablar con Valentina Centeno sobre esto, pero en todo caso los asambleístas de ADN mencionaban que ellos no iban a pedir licencia. Parece que con lo de ayer, bueno, les tocó prácticamente porque fueron sus suplentes. ¿Qué dice allí la norma, la ley? Pues, la norma es exactamente la misma tanto para los legisladores como para el presidente de la República. El conflicto nace con lo que entendemos por el término reelección. Yéndonos por el camino literal de la Corte Constitucional, que es el que acoge el gobierno y la bancada de ADN, no deberían pedir la licencia para efectos de la campaña electoral. Pero aquí hay un tema importante. La resolución de la Asamblea del pasado día sábado, en mi opinión, es una resolución carente de sentido jurídico. Porque si la Asamblea Nacional creía que el término reelección del artículo 93 del Código de la Democracia estaba ambiguo, no estaba bien definido, o lo que fuese, Ujú. lo que correspondía es emitir una ley interpretativa del Código de la Democracia para allí sí aclarar simple y sencillamente, quien se postula a la reelección, aún en casos de muerte cruzada, deberá, o sea, se entenderá así para efectos de la ¿Y licencia. eso tiene que interpretar la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral o quién? A ver, la interpretación, las leyes interpretativas lo emite la Asamblea. La Asamblea Nacional pudo haber emitido una ley Ujú. interpretativa que esta tiene efecto retroactivo, inclusive porque se entiende adherida a la norma original. Puede ser también objeto de interpretación de parte del Tribunal Contencioso Electoral frente a una denuncia electoral en el marco de un proceso. El tribunal Ujú. podría emitir una interpretación, Una podría resolución. llegar a decir, no, si era obligatorio, pero vamos al tema de si constituye o no constituye una Ujú. infracción. Entonces, en mi opinión, la resolución de la Asamblea no tiene mayor sentido, pero más allá del sentido jurídico que muchos legisladores ya lo han perdido, en base a esta decisión, la Asamblea obliga, les licencia a quienes no han pedido licencia, lo cual tampoco creo que tiene sentido jurídico, pero en base a ello
Los demás legisladores ya no han ido a hacer sus funciones y ayer lo que vimos, que al menos que salió en medios, es que aparentemente uno o tres asambleístas tienen unas discrepancias con sus titulares y se fueron ayer a posicionar, pero poco o nada les servirá porque ya entra la asamblea en vacancia En legislativa. 2 días. Entonces, en realidad creo que eso se prestó más para el show que para una consecuencia jurídica real en este país. Sí, lamentable show de los que, bueno, tenemos cada día aparentemente, pero no necesitamos. Ahora, frente a esto, ya, la Asamblea emite esta obligación y quienes incumplen, bueno, están desacatando una orden que es una resolución del Pleno a la final, entonces tendrían que acogerse a este pedido de licencia. En efecto, tendrían que acogerse a este pedido de licencia, ya porque es una decisión del Pleno, esto puede acarrear sanciones administrativas, de ser el caso a los asambleístas, pero inclusive creo que la oposición en este caso peca hasta de ingenuos, ¿no? Porque si ellos sostienen que el presidente Noboa y sus legisladores estarían incurriendo en una infracción, Ujú. me parece ingenuo obligarles de ellos mismos a los legisladores a que vayan y hagan campaña libremente, ¿no? Pero bueno, así es la política en este país. Y ahora, en base a esa resolución, los legisladores de la bancada de ADN o aquellos que no han pedido, no sé si son todos los de ADN o hay de otros movimientos políticos que también no han pedido la licencia, bueno, están con eso obligados a tomar la licencia y pueden hacer libremente sus actos de campaña. Bueno, contradicciones que hay, ¿no? Amigos, son las 7:30. Conversamos con el doctor Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional. Temas polémicos al inicio de esta campaña electoral, el tema de la licencia del presidente, de los asambleístas y el encargo de la vicepresidenta. ¿Cuál es su criterio jurídico, doctor Palacios, respecto a esta situación? Ahora tenemos dos vicepresidentas. A ver, creo que ahí es un error del gobierno. Me parece que existe, no sé si hay quizás un error o una equivocación grave. No correspondía nombrar una nueva vicepresidenta porque la señora Verónica Abad está en funciones. Es cierto que la Por eso la señora, mandan a Turquía, ¿no? Además. efectivamente, efectivamente. Entonces, la posibilidad del presidente de nombrar una vicepresidenta temporal ocurre cuando hay ausencia temporal y luego, bueno, una ausencia definitiva por las causas recogidas en el 146 de la Constitución. Aquí no se configuraron esas causas. Y por lo tanto, en el mejor de los escenarios, lo que podía hacer el presidente es encargar las funciones de la consejería que le da la Consejería Económica en Turquía a otra persona, pero no nombrar a otra vicepresidenta de la República. No pueden coexistir dos vicepresidentas de la República. Sin perjuicio de ello, sí es importante aclarar que también la señora Verónica Abad está actuando al margen de la ley. Primero porque ella no es una servidora del servicio exterior para que se acoja 30 días para Claro. ir a Turquía. Ella es una consejera económica. Los cargos técnicos están excluidos de la aplicación de la ley del Ujú. servicio exterior. Ella tenía que acudir en el tiempo, modo y lugar que el presidente de la República le dispuso, le guste o no le guste. Y por otra parte, en el tema de las famosas vacaciones que ella se toma, más allá de que nadie le va a negar las vacaciones a la vicepresidencia de la República, ella sí tenía que comunicar a la Asamblea Claro. a efecto de las vacaciones. No se puede auto conceder ella las vacaciones. ¿Por qué no lo hizo? Y tiene una razón. Y es porque ella tiene miedo o tenía miedo de que al que le conceda las vacaciones le digan que es licencia por vacaciones y se configure una eventual Mm. ausencia temporal, que tampoco habría, porque si estoy en vacaciones no hay las causales para que esté ausente temporalmente, pero entiendo que por allí va lo que sostenía Verónica Abad. Pero de este, el error también del gobierno de designar una vicepresidencia, pero también lo que ha sostenido Verónica Abad, de que el presidente de la República, por arte de magia, el día domingo dejó de ser presidente de la República y ella tenía que ser quien asuma la presidencia de la República, me parece que es un sinsentido jurídico. Claro, y bueno, de hecho ya las Fuerzas Armadas le respondieron a la señora Abad que nada, y no hay tal lo que ella quería ir a asumir, ella misma, ¿no? Pero sin el apoyo. En todo caso, el hecho de tener dos vicepresidentas, bueno, ¿a qué nos lleva, Javier? A ver, en realidad al día de hoy no existe una consecuencia inmediata, porque mientras la señora Verónica Abad esté en sus vacaciones autoproclamadas, bueno, quien está ahorita, que me parece que es la que fungía como secretaria de la Administración Pública, la señora Ujú. Gelibert, ella estará simplemente ejerciendo las funciones de consejera económica en Turquía. O sea, no sé si de manera remota o presencial, pero eso es lo que ella hará. ¿Cómo cesamos esto? El 22 de enero, que acabarían las famosas vacaciones, o cuando la señora Verónica Ah, Abad se presente en Turquía, automáticamente recupera su cargo. Sí, más allá del error conceptual jurídico, no existe una consecuencia grave para el país, porque si la señora Verónica Abad quiere hacerlo, bueno, puede ir a Turquía
no sé cómo estén los vuelos, pero llega a Turquía y resume sus funciones o el 22 de enero. Lo que pasa es que entiendo yo que la señora Verónica Abad está pendiente de si el presidente de la República decide en cualquier momento pedir una licencia, 1, 2, 3 días, los días que el presidente crea que Claro. necesite para ejercer y actos de campaña frontalmente y ella poder asumir. Entiendo yo que por eso la señora Verónica Abad no se ha presentado en Turquía, porque está claro que enferma no está y que de las vacaciones también ya Claro. en principio se le acabó, porque dijo que el domingo iba a ir a golpear la puerta de la Plaza Grande. Claro, en todo caso, entiendo que el gobierno también quiere curarse en sano, nombrando a otra vicepresidenta para que, si en el caso de pedir esta licencia, no asuma va. Y otra cosa también que es importante, y es que Verónica Abad tiene la obligación de presentarse en Turquía. Si Verónica Abad no se presenta en Turquía, se puede configurar el abandono del cargo de la vicepresidencia, obviamente en los términos de la Constitución, previo dictamen de la Corte Constitucional y calificación de la Asamblea Nacional, pero No con un sumario como ocurrió no. y que ya vimos que, bueno, no fue legal. No, el sumario, la vicepresidencia de la República no está sujeta a un sumario Claro. disciplinario por parte del Ministerio del Trabajo, pero si no se presenta en Turquía sí puede configurarse la ausencia, porque de lo contrario, una interpretación contraria, más bien, lo que implicaría es vaciar de contenido el artículo 146 de la Constitución, porque simple y sencillamente la vicepresidencia de la República podría decidir libremente no acatar lo que el presidente le ha encargado hacer y se queda sin funciones donde ella quiera. Entonces, esa interpretación tampoco es correcta con el texto constitucional. Si ella no se presenta, después de los 90 días se puede configurar la ausencia definitiva. Bueno, con todo esto, doctor Palacios, ¿qué podría pasar? La una con el presidente de la República, usted mencionaba que la sanción más grave por inducir al voto podría constituirse justamente en que él ya no asuma su cargo como presidente si es que es reelegido. Sí, efectivamente, si el presidente de la República resulta sancionado por la infracción electoral de inducir al voto estando en ejercicio del servicio público, él puede llegar a ser suspendido, multado o destituido, dependiendo de la Y gradación en que ese haga el caso, si tribunal. llegase a ganar, ¿tendría que asumir María José Pinto su binomio como presidenta? ¿O cómo funciona esto? Dependería de cuándo se materialice la infracción del Mm, Tribunal ujú. Contencioso Electoral, porque si el Tribunal Contencioso Electoral, suponiendo que le sancionase el presidente de la República y lo hace antes de una eventual segunda vuelta o de la eventual primera vuelta y hay una sentencia definitiva, él inclusive ya perdió los derechos de participación, entonces no podría estar ni siquiera terciando en las elecciones. Si él de una vez posesionado Claro. allí se le destituye, hay una sucesión presidencial que le correspondería en este caso a la vicepresidenta, que es la señora Wow, qué Pinto. interesante. Pero dependería el momento en el cual la decisión del Tribunal Contencioso Ujú. Electoral quedaría en firme en el evento de que ésta fuere estimatoria para quien ha presentado la denuncia. Ahora, si presentaba la denuncia y el tribunal no sanciona o ve en una sanción económica, la situación del presidente de la República en caso de Claro. ganar no se vería afectada. Bueno, es complejo, veamos qué va sucediendo porque día a día esto va cambiando. En el Ecuador puede pasar cualquier cosa y es impresionante. Y con el tema de Verónica Abad, doctor Palacio, de la final, ¿qué cree que podría pasar? Bueno, yo creo que Verónica Abad no se va a presentar en Turquía. Me parece que ella va a quedarse aquí en el Ecuador, no sé en dónde específicamente, pero lo que intentará es dañar la imagen del presidente de la República con actos de campaña también ella, ¿no? Me parece que eso es lo que está haciendo. Y ojo que ella también puede incurrir en una infracción electoral. Pero si no es candidata. Pero la norma, el Ujú. 278 numeral 3, sanciona a todo servidor público que en ejercicio de sus funciones induzca al voto. Ah, mira, o sea, podría perder sus derechos Por políticos. supuesto, si la señora Verónica Abad, a propósito de esta rencilla que tiene con Ajá. el presidente de la República, empieza a hacer actos que induzcan a que no se vote por él o se vote por cualquier otra preferencia, también puede incurrir en una infracción electoral, porque sigue siendo servidora pública y puede incurrir en esta infracción. Mismo caso del señor Pavel Muñoz, que inducía el voto a una candidata en este caso, puede replicarse en la vicepresidencia de la República. Y si no, si la señora Verónica Abad cree que quiere servirle al país y ya no está en una rencilla, bueno, ojalá y se presente en Turquía o donde le corresponda ejercer las funciones. Pero si ella también toma una posición política, puede también estar inmersa en una infracción electoral. Bueno, muy claro, gracias al doctor Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional, por ilustrarnos y ayudarnos a entender un poco esta situación que la verdad no es bonito, no es simpático estar con estos temas cuando el país, creo yo, tiene cosas muchísimo más importantes, la inseguridad, la falta de empleo, en fin.
Estamos hablando de la licencia o no licencia y de la vicepresidenta o no vicepresidenta, pero en todo caso, gracias por ilustrarnos sobre esto que es importante, por supuesto, para el futuro del país. Hablamos con Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias nuevamente, Javier. Un gusto, Verónica. Amigos, 7:39, tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos enseguida para seguir hablando de estos temas. Al volver con la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, y nos va a comentar sobre lo ocurrido ayer justamente en la asamblea, en donde, bueno, no se les permitió ingresar a algunos asambleístas principales que fueron obligados a pedir licencia. Volvemos.